Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Hoy hay Tertulia Ciudadana, como todos los martes, en directo desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y hemos preparado dos temas que esperamos sean de su interés. Preocupados estamos por la sequía, ¿verdad? Todo el mundo está hablando de que no tenemos agua y no hay previsión de que llueva. Pero, en fin, ese será otro tema a tratar más adelante. De momento, saludo a los tertulianos. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días. La cabecera del Tajo al 27% de su capacidad. Entonces no va a llegar agua al Levante tampoco. No, pero llega. Y para informar a nuestros oyentes, por si alguno no lo sabe, ayer se tenía que haber presentado a Clara Ponsatí, no se presentó. Naturalmente, no se presentó. Sigue, ha preferido reposar en los verdes pastos. Se enfrenta al juez Llarena y al Estado. Doña Rosa Porras, buenos días. ¿Qué le importa a ella si no hay ninguna figura delictiva que la vaya a condenar? Ahora ya es una... Por sedición, desde luego, no. Ha empezado el queridísima Paula. Buenos días, Julián. Buenos días a todos. Buenos días, doña Rosa. Pero a mí Porras. me quiere. Don Julián Gómez, buenos días. Buenos días. El Montoro al 35,70% de Pues su fíjate que es capacidad. un pantano tan enorme, ¿verdad? Sí, Y que esté el Montoro con tan de poquita Puerto agua, Llano. ¿no? Y otra cosa, bueno, el problema es que no le entra agua, ese es el problema, a pesar de que las condiciones que tiene geológicas alrededor son muy buenas, porque hay mucha cuarcita y demás, y entonces pues el agua le llega fácilmente, pero si no llueve no le puede llegar agua. Otra cosa, antes de nada, Mariposa. Saludos de nuestro amigo Benito, el hombre de la mochila de IMAX Televisión, Un saludo. que dice que él sigue existiendo, me decía ayer. No, y además yo quiero mandarle un saludo muy afectuoso a Benito Ruiz, no ya por la mochila, sino porque es un hombre emblemático, con mucho carisma en la ciudad de Puerto Llano, que está pasándolo un poquito mal por ese problema que hay de esa enfermedad que no quiero nombrar, pero que bueno, él está saliendo a flote de ella, ¿no? Mucho ánimo y fuerza en el Canut, ¿verdad? Ayer lo vi y tenía muy buen aspecto. Don Pollito, don Manuel Alarcos, buenos días. Me río por lo del Canut, que no he dicho nada. Bueno, pues muy contento de estar aquí de nuevo. Paso a saludar a Gregorio Arias, que me vio el otro día en una tienda y se queda mirándome así arriba abajo y anda, pues no es tan pequeño. Y dice la mujer, dices que a los escolásticos, digo, sí, claro, digo, a mí la gente que me ve a los escolásticos forzosamente me tendrá que ver más pequeño, porque yo soy más pequeño física e intelectualmente que él. Entonces, después de saludar a Gregorio, que nos ve, que nos estará viendo en este momento, pues paso a saludar a los dos centros de mayores, a la calle Torrecilla y del Mercado, y especialmente a las cocineras, a Oni y a Della. Della es una chica saharaui que es encantadora, que es muy servicial y siempre tiene una sonrisa en los labios. Don Escolástico. Y otro para Lorencita, que me ha dicho que la salude. Saluda a Lorencita también. Don Escolástico González, buenos días. Buenos días. Bueno, tengo que decirle a mi amigo Manuel, primero que muchas gracias por el piropo. Soy más ancho que él, pero no mucho más alto. Es decir, Eres de huesos largos, nada. Soy de hueso fuerte, ¿no? Como decía aquel. Y ya me gustaría a mí tener el corazón que tiene mi querido amigo don Manuel. Tuyo más grande. Ya me gustaría tener su corazón y su inteligencia. Tuyo más grande. No, hombre, por Dios. Doña Paula Fernández, buenos días. Se han puesto tan sentimentales y tan Sentimentales, cercanos mis dos sentimentales. contertulios que ya no sé qué decir. Pero es que, ya que hemos hablado de agua, sí que deberíamos hablar un poquito de los negacionistas del cambio climático. No llueve, hay sequía, pero eso no es casual. Esto viene de lo que viene y de lo que estamos haciendo y dejando de hacer desde las administraciones públicas, todas, porque o nos tomamos en serio este problema, o al menos Castilla-La Mancha. Yo tengo un estudio en casa que se hizo cuando yo era consejera de Medio Ambiente, lo hizo la Universidad de Castilla-La Mancha, y ya entonces hablaba de los graves problemas a los que nos enfrentaríamos hace 11 años de esto, en el 2020, de sequía y de problemas en nuestra comunidad, si no tomábamos medidas para frenar y para adaptar
porque ya no podemos dar marcha atrás en una serie de cosas, es imposible, pero al menos tendremos que empezar a tomar medidas para adaptarnos a vivir en estas condiciones. No ha habido tiempo. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Un placer, como siempre, el grado de satisfacción. El otro día me dijo una persona que cada día te veía más joven, que qué hacías. Hoy no me digas así. Y más guapo. Más alto. Dinos qué Ya haces. sabéis que es Y un más placer. rubio. Ya sabéis que es un placer venir cada martes más a compartir rubio, con más estos pelo. contertulios y contertulias. Y en de paso ya me alegro que cada día estés mejor y avance. Vale, muchísimas gracias. Gracias a Dios, así es. Don Manuel Tabas, voy a empezar por ti, si te parece, ¿no? Y vamos a tratar el primero de los temas que habla. Es un tema que ya hemos tocado en alguna ocasión, pero que me lo recuerda mi querido Julián Gómez, que está siempre en todo, y dice, ¿esto ya lo hemos tocado? Pues sí, es cierto. A veces la imaginación también le falla a uno, ¿no? Vamos a hablar de Ferrovial, ¿no? Porque los accionistas de Ferrovial han aprobado el proyecto de fusión internacional que supone el traslado de la sede de la empresa a los Países Bajos, en concreto a Holanda, ¿no? Y voy a preguntar, ¿es una decisión puramente empresarial y por consiguiente respetable? ¿Es una decisión debida a la inseguridad jurídica derivada del gobierno de coalición, como alguien dice también, o es admisible la coacción y amenazas del gobierno, si es admisible o no, la coacción y amenazas del gobierno a esta u otra empresa que libremente decide irse? Pues para mí, y opinión personal, es una decisión puramente empresarial y por consiguiente respetable. Es que teníamos lo que dice Julián Gómez, que te dijo que sacamos el tema. Sacamos el tema en el sentido de que había dos partes primero. Es decir, Ferrovial, sociedad anónima, constituida con arreglo a las leyes del Reino de España, porque España sigue siendo un reino todavía, y Ferrovial Internacional, sociedad anónima europea, constituida con arreglo a las leyes de Bélgica, acordaron fusionarse y crear una sociedad pública de fusión de las dos entidades. Una fusión invertida. Por si alguno no lo sabe, una fusión invertida es cuando la filial absorbe a la empresa mayor. Es decir, la empresa menor en este caso coge todas las acciones y coge todos los dividendos de la empresa mayor y sigue funcionando. Había dos partes que tenían que ver. Una es trasladar la sede a Bélgica y la segunda fase, poder participar en las sesiones de la bolsa estadounidense. ¿Qué se tenía que hacer? Ratificarse por la Junta General de Accionistas, que es lo nuevo que tenemos en este tema, que entonces todavía no se había hecho. Ya se ha ratificado por la Junta General de Accionistas, con el 99,3% de los accionistas. Todos los presentes, ninguno votó en contra. Los que votaron en contra no participaban en la sesión, que ha sido un 5,75% y apenas un 1% de no sabe, no contesta. Es decir, de eso. ¿Cuál es el problema ahora? Todavía no está todo hecho. Indudablemente, desde que se ha formalizado esto, la bolsa ha subido casi un 1% y las acciones han pasado de 26 euros casi a 27,5 euros. Esto es bueno para la sociedad y para los accionistas, pero está el derecho todavía de retirarse. Es decir, ahora tienen un mes para que si más del 2,5% de los accionistas que votaron no quieren no hacer la fusión no se realiza. El problema es que solo hay un 1,5% de los que han votado no. El resto corresponden al hermano de Luis del Pino, a Leopoldo, que tiene el 4,25% de las acciones y es el único que puede fastidiar la fusión, porque solo han dejado una cantidad específica para dar dividendos a los que se quieran marchar, es decir, unos 500 millones de euros, que corresponden al 2,5%. Más allá no pueden pagar y entonces todo quedaría en aguas de borraja. Aquí pueden... No, y no es de borraja, es de otra, pero bueno, ya te lo contaré más adelante. Nosotros utilizamos mal lo de aguas de borraja porque principalmente la borraja era lo que se conocía entre las clases pobres que había entonces en España. Era de cerraja, correcto. Sí, señor. Es agua de cerraja, efectivamente. Bueno, entonces el problema que es... está con arreglo a las leyes europeas, es decir, hay libertad de movimiento, libertad de mercancía, libertad de empresa. Es decir, las empresas pueden establecerse en cualquier punto de Europa sin ningún problema. Evidentemente así es, ¿no? Pero sabes que ha habido quejas
y parece ser que dicen algunos coacciones por parte del gobierno. Doña Rosa Porras. Me he quedado impresionada con todo lo que nos ha dicho Manuel Tabas. Soy una enciclopedia viviente. Verdaderamente es una decisión respetable en todo caso, tanto si es por una cuestión empresarial como si es por una cuestión política o económica. Es una empresa que se creó en el régimen anterior, en el 1952, por el padre de Rafael del Pino, y se marchan libremente porque quieren. Dicen que son desagradecidos porque Ferrovial debe mucho a España. España debe a Ferrovial y Ferrovial a España. Es verdad que ha hecho muchos contratos, pero ha acudido a la licitación como tantas otras empresas. Por tanto, ha habido permanentemente una prestación de servicios y no deben echarle nada en cara. Se marcha, sí, efectivamente. Bueno, espérate. Bueno, sí, se marchan, pero hay muchos motivos. Primero, aquí no hay una seguridad jurídica tan grande como dicen, porque en España la costumbre últimamente y en los últimos años es hacer malos a todos los empresarios. Parece que las grandes empresas son las culpables de la situación económica que tenemos. ¿Y qué es lo que hace? Se va a un país que forma parte de la Unión Europea y, como decía mi querido Tabas, se fusionan la matriz, que estaba en España, con la filial, que es Ferrovial Internacional S.A. Hay varias cuestiones importantes. Una, el tratamiento fiscal es mucho más benévolo. Por ejemplo, hay una exención del 100% en los impuestos de los dividendos. Aquí en España hay una exención del 95%, pero aún así no les es rentable. En segundo lugar, es verdad que es más cómodo tener acceso de los beneficios que tengan a los paraísos fiscales. Tanto es así que desde el Ministerio de Economía de Holanda, el propio encargado, que no sé cómo se llama, bueno, desconozco, no me acuerdo, dice que Holanda es el país más cómodo para evadir impuestos. A todos los países de Europa nos cuesta unos 22.000 millones la evasión de impuestos que hay de diferentes holding que hay en Holanda, es decir, el 15% de la evasión global. Otra cuestión es que desde allí puede actuar directamente con la Bolsa de Estados Unidos, que aun cuando dicen que desde aquí también puede participar en bolsa, no es cierto, porque aquí lo tiene que hacer a través de intermediarios y allí lo hacen libremente, efectivamente. Es decir, que son múltiples las ventajas que tiene marchándose. Que a mí me da pena, obviamente, y no quiero que se siente un precedente. No ha estado bien tratada, empresarialmente salen ganando y dejamos para el final esta democracia defectuosa y atípica con las empresas que tienen una libertad. España le da una libertad a las empresas en el ranking de libertad empresarial, está en el 29% de 38 países. Es decir, no hay tanta democracia con las empresas. Don Julián Gómez. Bueno, yo creo que más que nada ha sido una decisión empresarial. Ya en el anterior programa que hablamos, la anterior tertulia que hablamos de este tema, recordé que al margen de todos los temas que ha expuesto Rosa, que tienen que ver con esta marcha, pues también está la elevada deuda que tiene la propia empresa después de la compra del aeropuerto británico. Y entonces, bueno, pues el tratamiento fiscal que va a tener esa deuda a la hora de pagarla en los Países Bajos es más favorable
que el tratamiento que tiene actualmente. Esa ha sido una de las razones que la explico también, porque no se ha esgrimido en este caso y creo que también tiene su importancia, pero al margen de que sea una decisión empresarial, todos estaremos de acuerdo en que ha tenido una gran contestación política. Sí. Además, en la asamblea que tuvieron en la Junta de Accionistas, ya lo expuso el señor Pino, expuso pues que sus temores de que no tuviesen un régimen de neutralidad fiscal, que es a lo que ellos aspiran a tener derecho, con el que pagar, entre otras muchas cosas, menos impuestos. Concretamente creo que es el impuesto de sociedades, además de algún otro, ¿no? Entonces, ya se están temiendo eso en aras a algunas respuestas políticas que, si me vais a permitir, os voy a recordar muy brevemente. Escrivá, el ministro, sugirió que la decisión era fruto de la codicia. Calviño criticó la falta de compromiso con su país. La vicepresidenta Yolanda Díaz le pidió a Del Pino compromiso con nuestro país y acusó a Países Bajos de dumping fiscal. En la misma línea, la portavoz del Ejecutivo, nuestra paisana o casi paisana Isabel Rodríguez, aseguró que la compañía se lo debe todo a España. Y finalmente Pedro Sánchez, que cuando habló de que hay empresarios comprometidos con España, pero no es el caso del señor Del Pino. Esto lo dijo Pedro Sánchez. Además dijo: la patria no es solo hacer patrimonio, es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo cuando tu país te necesita. Con este ambiente, pues lógicamente, si tenían pensado irse, no creo que se planteasen dar marcha atrás. Y ahora, con las amenazas que están teniendo de la agencia tributaria, con relación a lo que van a tener que pagar por marcharse, pues yo creo que al final una empresa como es Ferrovial no va a tener ninguna duda en mantenerse en esa postura, y más cuando la Junta de Accionistas lo ha aprobado prácticamente. Manuel Alarcos. Válgame Dios. Oyendo esto, ¿te has quedado? Me he quedado de piedra, porque parece ser que Ferrovial son hermanas de la caridad. Un poquito de historia para los oyentes y telespectadores. Rafael del Pino Moreno, el patriarca, fue voluntario del bando franquista. ¿Pero qué tiene que ver eso? La empresa se creó en el franquismo. En el franquismo, desde el franquismo para el franquismo. Y yo viví en el franquismo. Fue una de las muchas empresas que tuvieron esclavos republicanos. Esclavos republicanos, hombres sin salario, que tenían que trabajar a la fuerza para revivir unas penas de delitos que no habían cometido. También hubo otro punto. No solamente Ferrovial y otras muchas más. ¿Qué vamos a decir ahora? ¿Que son patriotas? Pues claro que no lo son. Son empresarios. Si llevan chupando de la teta del Estado 75 años. Su única bandera es la cartera. La cartera. ¿Españoles patriotas de qué? ¿De qué? ¿De qué son patriotas? No son patriotas de nada. Han chupado del franquismo, han chupado de la democracia. Y son empresas que están... ¿Qué le debe el Estado a Ferrovial? Ferrovial le debe al Estado, al Estado anterior y al Estado de ahora. Pollito, y no el Estado a Ferrovial. Contesta las preguntas, ¿no? Y el Estado no, la política económica de España, no es ni mejor ni peor que el resto de las políticas de Europa. Y en cuanto a lo que Rosa ha dicho de que tenemos una democracia defectuosa, pues efectivamente que tenemos una democracia defectuosa. Si será defectuosa, que los que se sentaban en el Consejo de Ministros de Franco fueron luego los que hicieron elaboraron la Constitución contra otro. Esa democracia dejó atado y bien atados los privilegios de estos, y se nos dio algunas migajas de libertad al resto y algunas migajas de beneficio social, que hay que seguir luchando diariamente por ello. Bueno, don Escolástico González. Pues me he quedado sin habla, con permiso de Julián.
Buenos días, buenos días. A mi amigo Manuel le ha salido la vena Pasional. pasional, Le han temblado y las demás, manos. Se ha elevado la voz. No tengo, Es no que tengo era duda. un meeting. Sin faltar a la historia, porque Esos mítines para no voy a negar nada de lo Se que ha dicho. constituye una empresa, Se pues constituye claro. una empresa en su momento, en un régimen, Ni más ni y menos. colabora con el régimen sin más. Pero no Como voy a entrar muchas en ello. empresas en Como España. muchas empresas, no voy a entrar en el tema. Lo que sí es verdad es que hoy estamos en Europa, ¿no? Y dentro de Europa corresponde, porque es una de las cosas por las que formamos o pasamos a formar parte de él, la libertad de comercio y la libertad de movimientos dentro de la propia empresa, dentro de la propia Unión Europea de capitales, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es lícito que cualquier empresa se pueda ir al país que quiera y situarse en ella, ¿no? Esto yo creo que es elemental, ¿no? Y lo tenemos que respetar. Otra cosa es que, como ciudadanos europeos, no tengamos que consentir que haya dumping fiscal. Es decir, tú lo decías muy bien antes, ¿no? Porque no tiene sentido que unas empresas coticen en Holanda a un precio o en Países Bajos, en Irlanda a otro, al 1%, y en otros países a otro, porque lógicamente, y en Luxemburgo a otro. Esto es algo que ha de corregirse en Europa, ¿no? Unificarlo, sin lugar a duda. Y corresponde a la Unión Europea establecer esa legislación que unifique el criterio fiscal que tienen que tener las empresas en todos los sitios, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Ferrovial la polémica surge, la polémica política, por decirlo de alguna manera, surge porque en el momento del comunicado no se hizo bien por parte de Ferrovial. Por parte de Ferrovial, el primer comunicado que lanzó, del que tuvo que pedir disculpas, y lo tenemos que recordar, lo mismo que Julián recordaba, palabras de ministros en un momento determinado diciendo o acusando a Del Pino de irse de España, él, en su primer comunicado Ferrovial, dijo que se iba por falta de seguridad jurídica en España. Aquellas declaraciones de Rafael Del Pino o de la empresa, porque yo creo que él no las hizo, a la opinión pública hacían daño a la marca España. Entonces es normal que los ministros del gobierno presentes en aquel momento tuvieran que responder a las declaraciones de Ferrovial, diciendo que en España sí hay seguridad jurídica, que se puede ir. No, hay seguridad jurídica. Y mira, hay tanta seguridad jurídica. Perdona, no lo he negado, ¿eh? No lo he negado. Ah, vale. O sea, es que no podemos negar que no haya seguridad jurídica, pero la primera respuesta, después, la primera respuesta de los gobernantes, de los ministros en aquel momento, es lógicamente diciendo que no había que España era jurídicamente segura, hasta tal punto de que yo ya en un programa anterior, en estas mismas micrófonos, lo dije, hombre, mira, si tiene seguridad jurídica, que contratos que hizo la propia Ferrovial de construcción de autopistas en el 90 y tantos, que en la época de Aznar, que fueron fallidos después desde el punto de vista de la explotación, han revertido nuevamente al Estado y se le ha quitado la deuda a Ferrovial, como son las autopistas de peaje que había y que el Estado tuvo que rescatar recientemente con más de 1.000 millones de euros. Si tiene seguridad jurídica, que Ferrovial, en los contratos que tiene del Estado, con Renfe o con muchas otras empresas, con el Ministerio de Fomento, tiene miles de millones de euros en juego en cada momento y no es el Estado moroso con ninguna de las decisiones que haya tomado Ferrovial. Al revés, Ferrovial ha sido juzgada y condenada junto con otras grandes empresas españolas por constituir un cartel para realizarse adjudicaciones. Y esto es algo que lo conocemos de hace unos meses, no de hace 40 años cuando se remontaba Manuel Alarcos. Es decir, las grandes empresas constructoras de este país constituyeron un cartel para repartirse las adjudicaciones del Estado. Luego, entonces, ya no solo era la legislación que estaba de contratos del Estado, es que las empresas de este tipo actuaban al margen de la propia legislación y se constituían en cartel. Es decir, yo creo que hay que tener en cuenta muchísimas cosas, pero nadie va a negar que se haya ido Ferrovial y que sea malo que se haya ido Ferrovial. Se ha ido Europa. Negamos, o yo niego, que en Europa no haya una legislación que nos ampare y nos proteja frente a decisiones de este tipo. Por otro lado, en cuanto a las amenazas de la AET, que dice que se han producido amenazas de la agencia tributaria, hombre, yo considero que como cualquier españolito, la agencia tributaria, que es neutral e independiente, o por lo menos a mí me trata de esa manera, creo. Bueno, eso no te lo crees ni tú, pero sigue. Sí. Bueno, yo creo que, a la hora de recaudar, recauda lo mismo para todo el mundo, sea que pero no es del color que sea. No es independiente. Sea del color que sea el gobierno que esté en cada momento. El gobierno manda sobre la agencia tributaria.
No, la agencia tributaria marca unos objetivos cada año que tienen que tener. Pero los depende del inspectores gobierno, y querido demás, Escolástico. ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es que si se producen unas plusvalías, Julián, en la fusión que se va a realizar en este momento entre la empresa principal y la filial, esas plusvalías que se puedan producir tendrán que cotizar como cualquier otra plusvalía eso, que tiene cualquier lo cortés empresa, no quita lo como valiente, cualquier no estoy incremento. diciendo Luego, eso. Luego, entonces, no es que la agencia tributaria persiga a Ferrovial, es que No, si no, se yo producen no he las dicho que plusvalías tendrá que persiga, pagar Ferrovial no he por dicho ello, que ¿no? persiga a Ferrovial, he dicho que por encima de la agencia tributaria obedece las instrucciones del gobierno. Bueno, Doña Paula es normal Fernández. que el gobierno marque las directrices políticas de la agencia Entonces no tributaria. digas que es neutral. No, es neutral a la hora de aplicar la ley. Es neutral a la hora de aplicar la ley. Yo creo que con todos. Yo tengo mis dudas. Yo creo que Adelante, con doña todos. Paula. Si nos metemos en ese charco, tenemos para otra tertulia. Sin duda. Vamos a ver. Sin duda. Comparto casi al 100% la intervención de Escolástico. Y la verdad es que no estuve en ese otro debate, por lo tanto, a lo mejor me repito. Desde luego no puedo compartir en este momento, menos que nunca, las afirmaciones de Rosa en tres aspectos. Cuando dice que en este país hay falta de seguridad jurídica. Lo he dicho. Bien, yo creo que no es cierto. Creo que no es cierto. Tenemos un país garantista totalmente en cuanto a la seguridad jurídica. De hecho, el propio Ferrovial, que se lanzó a la piscina en el primer comunicado diciendo que se iba de España, cuando vio el charco en el que se había metido, tuvo que pedir disculpas, tuvo que pedir perdón. Dice Ferrovial que no hay motivos fiscales. Rosa nos ha dado una lista ella misma que defiende ese traslado de alguna manera y lo justifica. No, he dicho que me da mucha pena. Que hay una serie de motivos fiscales. Tenemos un problema grave en Europa y es que cuando estamos construyendo la Unión Europea llegó un momento al que todo el mundo le tembló el pulso, sobre todo cuando la Unión Europea empezó a crecer y a incorporar más países, y nos queda un paso importantísimo por dar, que es el paso precisamente de la armonización fiscal. Hubo un intento, si recordáis, cuando el acuerdo de Maastricht, y aquello se vino abajo. Y si no hay armonización fiscal, se permite que haya países como Holanda o Luxemburgo, donde de alguna manera los impuestos son diferentes y por lo tanto las empresas pues buscan aquellos sitios donde tengan más beneficios fiscales. Pero que no nos diga Ferrovial que no lo hace por beneficios fiscales. Sí, lógico. Que no diga que no es cierto. No, que es porque lógico que lo hay haga, claro. beneficios claro. fiscales. Por El otro lado, 95%, lo he tampoco- dicho, en España el 95%. Pero, no lo hayas Rosa, dicho, dejamos Rosa, el primero no me turno interrumpas. y después contestáis, por Vamos favor. a ver, yo no te he dicho, tú has reconocido esos beneficios fiscales. Claro. Estoy diciendo que Ferrovial niega que lo haga por beneficios fiscales. Ahora, lo hace por su beneficio. Luego está claro que lo hace buscando esos beneficios fiscales y eso puede ser legítimo para una empresa que entiende que necesita mayores beneficios. Por último, Rosa, no te voy a permitir, lo siento, que digas que estamos en una democracia defectuosa y atípica. ¿Y cómo me lo vas a está- prohibir? No, no te lo voy a Después. prohibir. Ah, vale, Te qué lo voy a negar. Qué susto Esto, me da. Eso está mejor. yo no voy a, no he utilizado, mira que uso bien el lenguaje casi siempre, y esta vez no lo he usado bien. Me parece que es una afirmación muy grave. Y Y por tanto. último, no sé si tendremos ocasión después, pero no me digáis que no es atípico que sea una filial la que absorbe a la matriz, eso que hablaba, que nos ha dado una lección impresionante Manuel Tabas, Lo he dicho yo antes. absorción inversa. La matriz absorbe a la filial, no es muy normal. Y cuando el Gobierno de España se compromete a aprobar una ley que les permita actuar directamente con la bolsa estadounidense, ni les interesa ni lo aceptan, porque eso ha sido otro achaque. Y después creo que tendremos ocasión de hablar de lo que se ha considerado como coacciones y amenazas de la agencia tributaria. Lo único que hace la agencia tributaria es que va a estudiar todos los documentos, porque poder aplicar el régimen especial de neutralidad fiscal para pagar mucho menos por los impuestos de plusvalía tiene que estar perfectamente justificado por motivos económicos y no por motivos fiscales.
Y eso no es una amenaza. A cualquiera nos pueden hacer una inspección y a cualquier empresa le pueden hacer una inspección. A unos más que a otros. Sí. Bueno, Don pues Mariano, cuanto más tengan que pagar, más inspección le tienen que hacer. Don Mariano Rodríguez. Bueno, pues yo creo que después de escuchar a los contertulios puedo estar de acuerdo con uno y puedo estar en desacuerdo con otros. Sobre la pregunta que nos hace Julián, el moderador, nos dice que es una decisión puramente empresarial y por consiguiente respetable. Yo creo que sí. ¿Por qué? Y voy a decir por qué. Ferrovial tenía tomada ya la decisión, no de ahora, sino ya hace ya un par de años o tres, ya tenía preparada ya el tema de salirse, de irse de España. Tenía Irlanda, tenía Luxemburgo y tenía el País Bajo, Holanda, que es la que hasta ahora ha decidido, hasta que termine ya los accionistas de decidirlo. ¿Que Ferrovial se ha ido porque dicen que ha sido por seguridad jurídica? Yo tengo que decir que no. La prueba la tiene es que su portavoz, la primera vez que salió, que nos pilló a todo el mundo a traición sobre el tema este, que la decisión que había tomado Ferrovial, hemos visto que su portavoz lo ha sido cesado. ¿Lo han cesado? ¿Por qué? Porque no era la manera de expresarse en decir el camino que iba a tomar Ferrovial. Ferrovial se ha ido fuera de España pues claro, como ha dicho algún contertulio, que tengan algunas deudas, en el caso de comprar, como compró el aeropuerto de Harrow y otras, que ya nos iremos enterando. Y segundo, porque Ferrovial se ha ido a Holanda porque los beneficios son mayores que en España y la carga fiscal que tienen en Holanda es distinta a España. ¿Que estamos en desacuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque es raro que en Europa tengamos distintas fiscalidades en distintos países. ¿Qué pasa? Pues que con el tiempo habrá lo que yo siempre he llamado la deslocalización europea de las empresas. Eso va a ocurrir ya mismo, va a ocurrir. Y si no, al tiempo no diréis. Que ha sido criticada Ferrovial por la parte del gobierno porque cuando dijo que no había seguridad jurídica, estoy de acuerdo, pero también tenemos que pensar y recordar que Rafael del Pino regó de elogio a Alberto Núñez Feijóo en un acto público en enero y dejó un mensaje cuando dijo: nuestra ambición es seguir contribuyendo a la construcción de España y mejor y más próspera. Ahora está más claro que su compromiso es por encima de todo con sus beneficios y sus accionistas. Todo lo demás es prescindible. A ver, Rosa. Quería decir, os enseño esto por si lo queréis ver, el diario.es dice que, según el The Economist, España es una democracia defectuosa. La Constitución española, a ti no te importa, a mí tampoco, aquí estamos dando opiniones. La Constitución, ya lo sé. Paulita, yo te quiero y Eso nos solo me lo conocemos. decía mi abuela, para los demás Paula. A las amigas que yo quiero les pongo el diminutivo, te lo retiro, encantada de retirárselo. Constitución española, artículo 38. Se reconoce la libertad de la empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y proceden su ejercicio de acuerdo con su productividad, sus intereses y su planificación. Nadie, efectivamente, nadie lo niega, solo insinuamos. En el ranking oficial hay tanta libertad en la empresa española con plena democracia que ocupa el número 29 de 38 países. Dicho queda. Julián Gómez. Bueno, yo voy a ser muy rápido, Escolásticos, pero Manuel. en primer lugar le recuerdo a Pollito que Ferrovial en estos momentos el 82% de su facturación se realiza fuera de España. En segundo lugar, hay que indicar también que con relación a establecer un criterio fiscal único en la Unión Europea, tenemos una oportunidad excepcional cuando Pedro Sánchez, cuando España presida el Consejo de la Unión Europea, que lo va a hacer en breve. O sea, esa podría ser una de sus asignaturas pendientes para esa legislatura, para el tiempo que él esté al frente de la Unión Europea. ¿Qué poder le concedes? No, es que tiene que hacerlo alguien. No, es que la Unión Europea funciona de manera distinta. Bueno, no es bien, pero ellos pueden impulsar, después de lo que ha pasado, ellos pueden impulsarlo. Seamos serios, porque no es presidencialista la... Luego me contestas. Claro, Europa vale. no es Por otra parte, presidencialista, Escolástico. Por otra parte, Ferrovial desmintió que hubiese hablado de que no hubiese seguridad jurídica en España.
Ferrovial lo que dijo fue que no había un marco jurídico, que había un marco jurídico estable, marco jurídico estable en los Países Bajos. Y ya de paso os voy a leer: presencia internacional, mejores condiciones financieras, mayor notoriedad y un trampolín para Estados Unidos son los 4 motivos que aduce Ferrovial en el documento de 92 páginas en el que detalla la operación de fusión inversa con la que traslada su sede social de España a Países Bajos. Escolástico. Sí, no entiendo qué pretendemos enfrentándonos una parte y otra con la decisión de Ferrovial. Es decir, yo creo que España sale perdiendo. Es decir, ahora, ¿hay gente que se puede alegrar que España salga perdiendo porque es culpa de Pedro Sánchez? No. Sería craso error, ¿no? Además, no es sería culpa, craso no es culpa error. de Pedro Bueno, Sánchez. un momento. Sería craso error. O del gobierno actual. Sería un auténtico error. Tampoco es culpa del España sale perdiendo porque se va una empresa que está pagando aquí determinados impuestos, se va a otro país. Y en ese otro país va a pagar menos impuestos y no nos van a llegar por vía europea lo que tendría que pagar. Porque en condiciones normales, si no hubiera dumping fiscal y pagara los mismos impuestos en España que en Holanda, vía presupuesto Unión Europea nos llegarían los impuestos que pagase Ferrovial exactamente igual. Pero al irse a Holanda, la diferencia que va a pagar de impuestos va a repercutir no solo en España, sino en toda Europa. Pero decir, sí lo en toda Europa ya va a está, afectar, eso ¿vale? claro. Bien, bueno, pues ya está. Pues entonces no podemos estar a favor de que Ferrovial se vaya. Yo no. O en contra de que Ferrovial se vaya. Nadie ya ha dicho que está. esté a favor. Vale. Bueno. Que es respetable su decisión. Bueno, pues es totalmente respetable. Entonces, Claro, todo. entonces no hay nada que discutir. Todo. No hay nada que discutir. en es absoluto. respetable. Una decisión dentro de la economía de mercado, decisión individual. Termina Escolástico y va Tabas. Mira, Ferrovial es una empresa que fundamentalmente se nutre, no porque tenga su facturación del 82% fuera de España, quiere decir que no su facturación sea dedicada a la obra pública. El 90% de la facturación de Ferrovial se corresponde con obra pública o con servicios a terceros. Es decir, no estamos hablando de una empresa que ha trasladado sus fábricas a China, como sucedió en su momento con la deslocalización en Estados Unidos o en otros países. Es decir, me voy a fabricar coches a Polonia antes de que estuviera en la Unión Europea. Me voy a fabricar las zapatillas Nike a China para conseguir las zapatillas Nike a 1 euro y luego venderlas aquí a 150. Es decir, los accionistas votan siempre allí donde vaya a tener mayor beneficio. Y en este caso, está subiendo la acción. En este caso, lo que han votado los accionistas, que no es el pueblo de España, es decir, son los dueños de la empresa, claro. Lo que han votado es que se vayan donde menos van a pagar, ni más ni menos. Luego, entonces, no podemos estar nadie contento de que Ferrovial se haya ido de España. Pues claro nadie que no. podemos estar contentos. Manuel pues Tabas. digámoslo claramente, nadie está contento yo de lo que he Ferrovial dicho, se haya ido. Y no es culpa del gobierno que se haya ido, ni mucho menos. Manuel es Tabas. culpa de la Ya lo situación fiscal que se da en la Unión Europea. Y tú lo has dicho muy bien, de la posibilidad de evadir capital en otras ciudades y en otros paraísos Pero que fiscales que hay en también lo he Europa. dicho. Lo has dicho muy bien, pues entonces no tenemos nada que discutir y estamos de acuerdo. Pero naturalmente. Solo no estamos Manuel de Tabas, acuerdo. por favor. Solo no estamos de acuerdo en un apartado, efectivamente. Que no es culpa del gobierno. Que no es culpa del gobierno. Que nadie puede ¿Ha plantear. dicho alguien que es culpa del gobierno? Pues mira, No- se no insinúa, dejéis que se hable deja Manuel caer, Tabas, se deja por caer, favor. se insinúa. A ver, por favor, Manuel, habla. Menos mal. Y encima saltando el micrófono, que parece que tiene vida propia. Ese es el ímpetu que tú Yo propones. creo que la bancada de la izquierda me ha puesto nervioso. Sí. Bueno, aparte de eso, tiene algunas partes razón. Vamos a ver. La agencia tributaria, la EAT, indudablemente puede impedir la marcha, aparte del derecho de renuncia que hemos hablado antes de los propios socios. Puede impedir la marcha si no da su visto bueno. Pero claro, lo que yo no considero factible, que no dé la marcha simplemente porque los motivos de esa marcha para la agencia tributaria no sean lo suficientemente convincentes, porque entonces te conviertes en juez, fiscal, parte y jurado. Y eso no puede ser. Eso es lo que está haciendo. Claro. Y yo lo único que voy a hablar de eso, yo no sé si será cierto o no será cierto, pero las declaraciones que ha hecho Rafael del Pino son que no se va por motivos fiscales, porque
Según él, es una función neutra que permite acogerse al régimen de neutralidad de fusiones. Eso con respecto a las reticencias del gobierno. Después, se va por el incierto proceso de cotizar en Estados Unidos desde España. Eso lo está diciendo él. Vuelvo a repetir, lo dice él, no lo dice Manuel Taba. Va a mantener la actividad, los empleos, las inversiones, las contribuciones fiscales y las cotizaciones en bolsa en España. Lo dice Del Pino. Y que la Junta de Accionistas, aunque sean en inglés, va a mantener la traducción simultánea para el que los Pollito Rojo. que puedan eso. Pollito. Bueno, yo... Pollito, el Barça también era franquista. Sí. También. También le dieron medalla. ¿Y qué tenemos que hacer con el Barça? ¿Echarlo de la Liga? También. Eso es otro tema. Dejarlo a que hable Pollito, por favor. Pero no era tanto como el Bueno, pues Rosa ha mencionado... Hay algunas otras cosas que siguen existiendo en nuestra provincia que también eran franquistas. Por favor, Pollito, dejáis que hable Pollito, si sois tan ¿Puedo hablar? amables. Puedes hablar, Pollito. No me gusta ser interrumpido mientras hablo. He dicho. Y además, se ha- has apostillado. He dicho. Estamos en el debate. No interrumpo nunca yo interrumpa a nadie. no Bueno, interrumpáis, por Rosa favor. ha mencionado nuestra Constitución Que tú acabas de mirar. y yo la acabo de mirar y resulta que hay más artículos. Claro. Está el 128 de la Constitución que dice que la riqueza en España tiene que distribuirse equitativa y justamente. Y luego está el artículo 31, que lo acabo de mirar también, y resulta que dice que la hacienda tributaria y los españoles tienen que contribuir perfectamente La pregunta clave al gasto es, ¿se cumple en la España nación? la Al Constitución? mantenimiento del país. En Pollito. España, por desgracia, se cumple la Constitución para los fuertes y no se incumple para los débiles. Los débiles tenemos que ganarnos día a día nuestro derecho a subsistir. Pero tú no eres débil, hombre. Yo sí soy débil. Ah, ¿sí? Débil y luchador, por eso estoy luchando por las pensiones ya muchos años. Entonces, que la democracia es imperfecta, pues claro que es imperfecta. Si nos metieron a un rey, que viniendo de una república, nos pusieron a un rey, ¿cómo no va a ser imperfecta? Si no hemos votado todavía Ese monarquía no- o Pero república. nos estamos ¿cómo no va a ser desviando. imperfecta? Ese no es el Claro. tema. Nos estamos desviando, Bueno. Pollito. Y fue votado. Yo lo que creo es que según los distintos criterios que estamos viendo de un lado y de otro, estamos hablando de un tema que no tendría por qué ser relevante, porque Si estamos todos de acuerdo coincidimos casi todos, en el derecho que claro. tiene la empresa a poder Claro. irse, Y en que no está bien, coincidimos que no nos en favorece. que, según decís, no hay inseguridad jurídica, pues ¿de qué estamos hablando? Pues claro, podríamos hablar de por qué en Alemania, sí se hizo justicia históricamente, de por qué en Alemania aquellas empresas que trabajaron para el régimen luego se fueron reconocidos. Pero ese es otro tema, don Manuel. Es que A podríamos ver, hablar de Paula. muchas cosas. Hay un acuerdo básico en que Ferrovial como empresa tiene derecho a elegir su ubicación dentro de la Unión Europea. Lógico. Estamos de acuerdo en que eso es una decisión que toman los accionistas, pero yo creo que hay un pequeño desacuerdo, que es interpretar que el aviso de la agencia tributaria de que va a estudiar los motivos que aduce Ferrovial para trasladarse no sean motivos de evasión fiscal o de ahorro fiscal, porque si es así, no se le puede aplicar el artículo del impuesto de sociedades y de plusvalía de neutralidad fiscal. Por lo tanto, tendría que tributar por encima de lo que pretende tributar. Y ahí no estamos de acuerdo. Yo entiendo que la agencia tributaria está cumpliendo con su obligación para defender los Bueno, intereses pues yo de los pienso españoles. que ya el tema no da para más, así que si os parece lo vamos a dejar y vamos, señoras y señores, invitarles a todos ustedes a tomar unos boquerones con vinagre que nos ha mandado Casa Pepe con un vino chardonnay que se llama Requiebro, blanco, maravilloso, que nos manda Casa Pepe y la bodega Matís de Gaula. Maravilloso el vino, maravilloso el aperitivo y ustedes también son maravillosos, así que les citamos para dentro de un ratito. Hasta luego. Prepara genial.
No todos se pueden anunciar en televisión. Los anuncios en televisión son caros. ¿Pero sabes que la televisión es el medio más impactante y el que más vende? Anúnciate en televisión. Anúnciate en IMAX Televisión. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es, además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Yo tengo un canal de televisión como este y más, aquí, que es mi casa, que hablo perfectamente, que a mí no me marca nadie, que no hay escaleta, que tú haces la pregunta en cualquier tertulia y eres libre para que nos podamos expresar cada uno. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, estamos de vuelta. Estábamos aquí debatiendo si
permitir que Pollito Rojo nos cantara el himno de la UGT, pero yo le he dicho que no, pero no por el himno de la UGT, sino porque va a desafinar, ¿verdad, Pollito? No, lo canta bastante bien. Lo canta bien, ha Ni dicho. se Bueno, te ocurra. luego lo ponemos entonces. Señoras y señores, estamos en directo en Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y tenemos un tema más, voy a empezar por don Mariano Rodríguez. Lo he titulado Bronca política por el agua, ¿no? La proposición de ley por parte del PP y Vox para reordenar los cultivos del entorno de Doñana genera una bronca entre el Gobierno central y la Junta de Comunidades de Andalucía, obviamente. Doñana es un símbolo medioambiental rodeado por cultivos de frutos rojos. La pregunta es, ¿conservar el humedal o ampliar las hectáreas de cultivo? Se deben temer las multas de la Comunidad Europea si las hubiere. La Junta de Andalucía dice que la ley no tiene nada que ver con los derechos del agua, sino con la calificación urbanística del suelo. ¿Es cierto? Y por último, ¿por qué no se entienden y por qué no hablan el Gobierno central y el Gobierno de la Junta de Andalucía para solucionar en casa todo y que no trascienda fuera? Don Mariano Rodríguez. Bueno, yo creo que este problema viene de tiempo atrás. Los que tenemos la suerte de conocer la zona, porque en la época estival pasamos algún tiempo allí, en aquella zona, por ejemplo, una zona preciosa, por cierto. Me encuentro yo. Pues estamos viendo cómo el parque de Doñana va mermando y cada vez más. Y cada año que se va, que puede bajar allí, vas viendo cómo la laguna... Ya no queda agua, ¿verdad? Sí, se va chica. Poca. Pero ¿cuál es el problema? Pues el problema está, como siempre, en que entre los partidos políticos pues existe el rifirrafe de que tú más, yo menos, tú sí, tú no, yo el otro, o yo no sí, o ha sido el otro. En el tema de Doñana, en el año 2014, gobernando el Partido Socialista en Andalucía y el gobierno de Rajoy en la nación, se consiguió porque ya se veíamos que la acuífera iba bajando, se consiguió que 200 pozos legales y 500 ilegales, 200 legales y 500 ilegales, se cerraran, se clausuraran. Lo que ha venido ahora a ponerse en contra es que actualmente el señor Moreno Bonilla, que yo fíjate al señor Moreno Bonilla, yo lo pensaba que era más inteligente y que haya entrado al trapo de esta situación, a confrontar con el gobierno que se quiere parecer a la Ayuso, pero que no se parece nada a la Ayuso. O sea, se quiere parecer a la Ayuso en confrontar con el gobierno, pero no se parece nada a la Ayuso. ¿Quién es mejor? Ayuso. Ninguno de los dos. Y que se haya una propuesta de ley para legalizar los pozos, que en el año 2014... que los pozos del año 2014 se quedaron al margen, y lo digo porque conozco productores que producen fresas y se quedaron al margen de riego de esa catalogación que se hizo en su día. Esta ley ahora los va a legalizar. ¿Qué va a hacer con ello? Dice el presidente de la Junta de Andalucía que no nos preocupemos, que la laguna no se va a tocar, porque esto se va a solucionar con el trasvase que va a venir ahora del Tinto, del Odiel, a través del río Piedra. Mentira, falso. Ese desembalse, que ya está preparado, como cada año se desembalsa ese desembalse, es para los que tienen derecho de riego. Y el resto, porque ya se han trasvasado 18 hectómetros cúbicos, quedan 7. Esos 7 están reservados porque llega la época estival y la gente tiene que beber. Entonces, ese agua no va a llegar nunca, como dice el Moreno Bonilla, que va a llegar para paliar ese déficit de la laguna. Es mentira. El agua de Doñana se está sacando ilegalmente. El agua de Doñana no se va a rellenar porque no llueve. El agua de Doñana no va a llegar a través del trasvase de ningún río, porque eso es falso y mentira. No va a llegar a través de ningún río. ¿Por qué? Porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hace un estudio de cada año, pluviosidad cada año. Y cada año la Confederación sabe dónde tiene que mandar el agua, y el agua está preparada. Esa agua que dice Moreno Bonilla, que después hablaremos del enfrentamiento que han tenido su consejero que ha llegado a Europa, ya la segunda pregunta, te lo contestaré, Julián. Esa agua nunca va a llegar porque esa agua está reservada para los que de verdad tienen derecho de riego y la gente humana, porque en el verano. Paula Fernández.
Bueno, estamos hablando en principio de una proposición de ley que ha llegado al Parlamento, pero como decía Mariano, todas las cosas tienen su historia y su segunda parte. Así es. El problema es que hay extracción ilegal de agua. El problema es que hay extracción legal de agua, pero que probablemente no haya agua para todos. La proposición de ley habla de una reordenación del territorio y que no tiene nada que ver con el perímetro de Doñana. Y eso ya en sí mismo es una manipulación, porque cualquier agua que se quiera utilizar va a afectar directamente al almacenamiento en Doñana, aunque esté fuera geográficamente de su perímetro. Se está haciendo referencia a una ley del Gobierno central que preveía un trasvase de 19,9 hectómetros cúbicos desde la cuenca del Odiel, Tinto y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. Y me vais a permitir, igual que hacen Rosa y Manuel, a irme directamente a esa ley del 2018. ¿Para qué era ese agua y por qué se aprobó ese trasvase? Y decía muy claro que ese trasvase se prevé para el equilibrio hídrico del entorno, especialmente del Parque Nacional de Doñana, no para crecimiento. En ningún caso, textual, en la ley del 2018, en ningún caso podrán destinarse las aguas trasvasadas a la creación de nuevos regadíos fuera del ámbito del suelo agrícola regable, ni a la ampliación o a modificaciones de las características de los regadíos existentes que impliquen un incremento de la superficie de regadío en sistemas de explotación en recursos deficitarios, que es el caso de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. Si no hay agua ni subterránea, ni superficial, si los científicos de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, que no son políticos, denuncian el insostenible punto crítico que atraviesa la reserva por una inacción ejecutiva de los políticos, de todos, yo también aquí sí que quiero ser crítica con mi partido, que ha tenido miedo y le ha temblado el pulso para ilegalizar más pozos ilegales y para cerrar más pozos ilegales. Es muy difícil hacerlo y a veces se prolonga hasta 10 años, leíamos el otro día, cerrar un pozo. Mira, esa situación yo la he vivido muy de cerca. Perdonar, hoy ya 2 veces he hecho referencia a mi pasado político, pero no me queda más remedio, cada uno llevamos la mochila que llevamos. Sin duda alguna. Esa situación la vivimos muy difícil en Castilla-La Mancha con el entorno de las tablas de Daimiel y con los pozos ilegales en el entorno de las tablas de Daimiel. Yo recuerdo ir a actos públicos con el presidente José María Barreda y toda una serie de agricultores con su pancarta pidiéndole agua cuando no había agua, y un acto y otro acto y otro acto que fueron boicoteos muy duros. Se consiguió consensuar entonces un plan, recordáis el plan especial del Alto Guadiana, donde se puso mucho dinero encima de la mesa para comprar derechos de riego, para comprar fincas. Entonces era director de Parques Nacionales Pepe Jiménez, el hermano de Trinidad Jiménez, y se compraron muchas fincas precisamente para descomprimir esa presión sobre las tablas. Lo mismo se ha hecho en parte en Doñana, pero no suficiente. Hay que hacer un gran esfuerzo desde el Gobierno central, pero también hay que ser muy rigurosos desde la Junta de Andalucía. Y mirar una cosa, lo que más pena me da, ¿sabéis qué es? Que el Gobierno de Moreno Morilla, el Parlamento, PP y Vox, que han aprobado esta proposición de ley, saben que no tiene ningún recorrido. Saben que ya han conseguido lo que querían conseguir, que es poner eso en el centro del debate. Son unos cuantos votos en unos cuantos municipios y el único objetivo es conseguir controlar la Diputación de Huelva, es conseguir controlar unos cuantos ayuntamientos que por la vía de los hechos y haciendo la vista gorda va a dificultar el cierre de los pozos ilegales, por mucho que la competencia la tenga el Estado y por mucho que lo intente el Estado central. Han conseguido lo que querían, que es el objetivo electoral a corto plazo. Y después podemos seguir hablando de este tema. Vamos con Escolástico González. Bueno, yo la verdad es que con la experiencia que nosotros tenemos en La Mancha, hablar de este tema
yo creo que nos va a hacer que estemos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, porque partimos de casi de una misma situación. Hay dos grandes parques nacionales muy parecidos, que son Doñana y las Tablas de Daimiel, y lo mismo que Pablo hacía referencia a su pasado político, yo también tengo que hacer referencia a mi pasado profesional. Y es que yo era de los que fletaba trenes turísticos desde Barcelona con parada en Tablas de Daimiel y continuación a Doñana, en trenes hoteles, durante 5 días para Seovir Lake, es decir, y estaba para hacer avistamientos de ave, tanto en un parque como en otro, y se complementaban los dos. Y había un nicho de turismo importante en aquel momento. Bueno, eso hoy no existe. Eso hoy no existe. No existe porque el medio ambiente, empezábamos la tertulia diciendo que no llueve y que todo esto es consecuencia del cambio climático y que lógicamente ese cambio climático está afectando a los parques naturales. Pero además se da la circunstancia de que en ambos casos hay unas aguas subterráneas importantes, ¿no? Hay un caudal importante de aguas subterráneas como el que, sobre todo el que tenemos en La Mancha, el del acuífero 23, y que también lo hay en Doñana. Y lógicamente aquí la polémica surge por el control de esas aguas subterráneas, porque eso es riqueza para las explotaciones, es riqueza para los agricultores, es riqueza para la calificación urbanística del suelo donde hay regadía, etcétera. Pero yo creo que los parques tenemos que preservarlos. Y los tenemos que preservar no tanto por nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros. Desde el punto de vista medioambiental creo que esto es innegable. Toda Europa lo está pidiendo a voces que no salga adelante y que cualquier decisión en el orden en el que se está estableciendo por parte de la Comunidad de Andalucía sería perjudicial para uno de los mayores parques que pueda tener Europa en ese sentido, ¿no? Y luego, desde el punto de vista político, me gustaría también decir algo. Es que, al final, cuando la política se mete en todas estas cosas, se cometen errores de bulto por parte de Moreno Bonilla. Yo, las declaraciones el otro día, negando casi al propio Estado español, diciendo que solo haría caso a lo que le dijera Europa, es que me parece que hay muy poca diferencia entre el señor Pere Aragonés en Cataluña, negando al Estado y cuando le dice algo, al señor Moreno Bonilla en Andalucía, negando al propio Estado español, cuando le está diciendo que no saque adelante porque compromete el medio ambiente español. Y lógicamente él niega al Estado y se pone del lado de Bruselas lo que le diga Bruselas. Pues Bruselas ya le ha dicho a usted que es una torpeza y que no puede seguir ahí. Entonces creo que, legislar o intentar hacer proposiciones de ley en este momento en periodo electoral no es bueno. No es bueno. No es bueno. Eso en algunos países está prohibido 4 o 5 o 6 meses antes de las elecciones poder adjudicar proyectos o poder hacer legislaciones. Creo que aquí debería hacer exactamente igual. Bien, es verdad que la Junta de Andalucía no tiene elecciones directamente, pero se está viendo afectada por las autonómicas. Entonces, déjame que lea un WhatsApp que dice: lo del cambio climático no lo discute nadie, pero la culpa la tenemos los agricultores, se ve que esta persona es agricultor, por sembrar productos de regadío cuando Castilla-La Mancha la mayor parte es de secano. Sin lugar a dudas, creo que no le falta razón. Y los políticos que han convertido secano en regadío en un momento determinado, y ahí meto a todos esa calificación del suelo de cambio de secano a regadío, porque han pensado que así creaban más riqueza. Es cierto, el regadío genera más riqueza que el secano, pero es a corto plazo. A ver, Pollito. Bueno, pues yo tengo que recordar que hoy es el aniversario de un hecho muy desgraciado en Doñana. Hoy reventaron las balsas de Anarcollar. Pero eso no es Doñana, eso es Sevilla. No, hoy 25 de abril de 1999. Esto generó una contaminación en 62 kilómetros desde Anacollar hasta Matalascañas. Y contaminó el Parque Doñana a un lado y a otro. Yo conozco aquella zona muy bien por motivos de trabajo. Tanto la zona que sale desde Sevilla como la zona que sale desde Gibraleón y el EP Gibraleón hasta Matalascañas. La zona de Sevilla es riquísima en arrozales, riquísima, desde San Juan de Anazarache hasta la desembocadura, a un lado y a otro de Guadalquivir. Y en la parte de Huelva, pues es riquísima, especialmente en zonas de naranjas. Hay unas naranjas buenísimas que no tienen nada son igual o mejor que las valencianas y además más gordas.
Y yo he llevado naranjas, en mi camión he llevado naranjas de Doñana a Valencia. De Doñana a Valencia, aunque parezca mentira, yo naranjas. Y luego, pues, está la zona de la fresa. La fresa, de Lepe, Gibraleón y todos aquellos pueblos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues estos agricultores quieren regar. Entonces, el acuífero 27, como el acuífero 23, el acuífero 27 es el de Doñana y el acuífero 23 es el nuestro. Entonces, el acuífero 27, pues si siguen regando agricultores, va a ir bajando cada vez más, como nos pasa aquí. Yo voy a contar ahora una anécdota del río Záncara. El río Záncara es un río que era una fuente del Guadiana. Y digo era porque ya no tiene, lleva ya muchos años y tiene agua. Y siendo yo pequeño, me iba con mi padre allí a la cubeta, y allí pasábamos el día. Mi padre cogía tencas y lucios y yo cogía cangrejos españoles, que eran buenísimos. Mis nietos y mis hijos ya no pueden ver eso. Hagamos que los niños de Doñana sigan, independientemente de la importancia que Doñana pueda tener sobre reserva de la biosfera, que los niños de Doñana puedan tener allí sus linces, puedan tener sus águilas imperiales y puedan tener allí todos sus... Qué buen alegato de Pollito Rojo. Cérvidos. Y a los agricultores de allí, de la fresa, los de Moguer, de Lepe y de aquellos pueblos, pues hay que decirle que el agua que hay es la que hay que dejarle agua a nuestros nietos, hay que dejar agua a nuestros nietos. Y que los acuíferos no son inagotables, Lo de Moreno Bonilla, pues es comprensible. Estamos en elecciones, los agricultores le aprietan, quieren seguir sacando agua ilegalmente de esos pozos, pero a los agricultores hay que decirles que lo que puede ser, y lo que no puede ser es imposible. Don Julián Gómez. Bueno, yo esta mañana escuchaba a una persona que se quejaba en la radio del estado de las tablas de Daimiel. Evidentemente, yo me preguntaba cómo estarán las lagunas de Ruidera. Pero claro, es que... pues me alegro. Pero es que nadie ha metido, como el señor Moreno Bonilla, esos dos parques naturales en las elecciones, como ha hecho. O sea, es un craso error. No lo debería de haber hecho. Pero es que el problema es tan grave que además... El problema es tan grave que además... El PSOE tampoco está contestando de una forma como negociadora, de decir, mira, retira eso y lo hablamos tranquilamente. Claro, es una propuesta de ley, todavía no se ha aprobado. Han pedido negociar, según dicen, el Partido Popular, según dicen, han pedido negociar, para pero también ya para lo que sea, pero también lo podía haber pedido el PSOE, pero como estamos en campaña electoral, lo que yo estoy viendo es que tanto el PSOE como el PP están intentando sacar rédito una vez más de Doñana para sus campañas electorales, porque lo de Doñana todos estaremos de acuerdo en que no arranca de ahora. Doñana en los años 80 llegó a estar también, no sé si tan seco, pero sí tuvo un periodo en que también bajó el nivel del agua. No sé hasta qué punto, si fue como ahora. Pero bueno, el caso es que el problema viene de que ya en el año 2010, creo recordar, hubo una denuncia a la Comisión Europea sobre el tema de Doñana. Hablamos del 2010. En el 2011... esa denuncia fue aceptada. En el 2019 la propuesta pasó al Tribunal Superior Europeo y en el 2021 Pedro Sánchez contestó a esa denuncia mandando un informe que habían hecho en tiempos de Griñán, creo recordar, y de Zapatero. El mismo informe que se había mandado unos años antes, lo mandó. Quiero decir con esto que el problema no es ni del PSOE ni del PP, el problema es de que allí, como bien han dicho, hay muchos pozos ilegales de los que se están aprovechando, pero claro, el manejo político es tal. Yo he estado leyendo, y de hecho a Paula te lo acabo de mandar, la propuesta
que hace esta gente y la propuesta que hace el PP no es, como dice Pollito, legalizar los pozos. No, la propuesta, como bien ha dicho Paula, es no necesito que me la mandes porque lo que primero que he hecho ha sido leer. se haga un trasvase de agua de la demarcación del Tinto, del Odiel y el Piedras. Pero claro, pero ya te he dicho que no es posible. Ya, pero perdona, no me interrumpas. Perdona. Pero ese trasvase lo tiene que hacer el Gobierno central. Y vamos, el Gobierno central, para empezar, aunque se pudiera hacer, en estos momentos ni locos van a entrar en ese tema, porque en estos momentos, desgraciadamente, y yo lo afirmo rotundamente, lo importante son las elecciones. Lo importante no es ni las tablas de Daimiel, aunque no tienen nada que ver en esta historia, pero bueno, es algo parecido a Doñana, ni mucho menos Doñana la situación, porque cuando pasen las elecciones, ya veréis lo que se habla de Doña Rosa Porras. Pero me permite medio segundo. Ese trasvase que eso es el modelo justifica... posterior. De segunda, doña Paula. Bonilla para ese tal, es imposible para ese fin, por ley. Rosa Porras. Pues yo la opinión que ha dado antes Paula, gracias, se lo agradezco porque ha estado metida en el tema y yo quiero decir que de esto entiendo poco. Lo puedo prometer. No obstante, soy buena observadora y sí que he visto que las tablas tienen una deficiencia importante desde hace muchos años y de muchos presidentes. El tema del agua, la capacidad la tiene el Gobierno central. Claro. ¿Cuál ha sido el gran problema? Que hace transferencia de algo que es importante para todo el territorio español y las comunidades lo hacen según les va viniendo y según les interesa. Y esto crea problemas que afectan a todo el territorio nacional. Por tanto, yo creo que el PSOE tendría que haber hecho, el PSOE, el anterior o el anterior, tendrían que haber hecho un cambio estructural y ayudas hace mucho tiempo. Y han esperado ahora que vienen las elecciones y con un gran error de Moreno Bonilla entra a legislar que, como decía, ya no me atrevo a decir querido, como decía Esco, 6 meses escolásticos, 6 meses anteriores a las elecciones, que también lo hace el PSOE. Y esto crea un problema importante de titulares, saliéndonos de lo importante. Desde hace muchos años se están regularizando pozos ilegales y no se deben regularizar porque si ahora los pozos que hay que consumen el agua de los acuíferos los regularizamos, posteriormente saldrán otros. Por tanto, sin entender, creo que hay un mal político de base desde hace mucho tiempo y que el Gobierno central, el anterior y el anterior, no atajó debidamente. Don Manuel Tabas. Pues yo me veo en la obligación, si se me permite, de contestar al comisario de la Unión Europea, el señor Virginicio Sinquevicius, que creo que Nacho ha leído... Era romano, ¿no? ¿O es lituano? Lituano, sí. Además, es el político más joven que ha cedido en la época de la von Leyen, con 29 años, al cargo de comisario, que ya se le llama el comisario milenial. Por salvar a las esponjas marinas provocó un grave perjuicio a toda la flota de pesca. Pero como bien buen lituano es muy cabezón y no se ha leído el documento de 25 páginas. 26. Da igual. Perdón, que 20 dijo ayer. No, estoy en mi turno de palabra, dejadme por favor terminar, que yo no interrumpo. Vamos a ver. Es una proposición de ley. Ahí no tiene que ver nada Moreno Bonilla. Él podía haber hecho un decreto ley y haberlo aprobado solo. Una proposición de ley de 2 partidos políticos, Partido Popular y PSOE. Esa proposición de ley todavía se le pueden agregar enmiendas, modificaciones, resoluciones, etcétera. Todavía tienen que intervenir los agentes sociales, porque aquí también no solamente son comisiones obreras UGT, aquí los agentes sociales son agricultores, ecologistas y los científicos del Parque Nacional. Este señor no ha puesto un pie en Doñana. Doñana tiene 120.000 hectáreas de terreno, que está constituido por un parque nacional de 50 y pico mil hectáreas del año 69. Franquista, por cierto, fíjate qué cosa. Vaya, después, es el parque nacional. Después está el parque natural del año 89,
que es socialista en este caso. Y después está el preparque del año 97, que es popular. Fíjate qué cosa. En ninguno de los tres afecta a una corona que está situado a 30-40 kilómetros del parque. Eso no lo digo yo, ni lo dice Moreno Bonilla, lo dice Manfred Boeber, que como buen alemán se ha leído los 25 folios. Es el presidente del Partido Popular Europeo, que le ha remitido, y leo textualmente, una carta a la Comisión Europea para afirmar la propuesta que ha hecho la Junta de Andalucía, en el sentido de que lo que hace es legalizar los regadíos del humedal y no evita el incumplimiento que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Al revés, la garantiza su cumplimiento, porque no se saca el agua de los acuíferos, sino el agua superficial, que es muy distinto. El problema de Doñana es que puede afectar a casi 100.000 puestos de trabajo de los frutos rojos, como tú bien has puesto, que es la fresa, que producen el 8% del PIB andaluz. Ese es el problema. Y está seco, como el resto de España, estamos de acuerdo. Tenemos carestía de agua, desgraciadamente. Excepto en Doñana, ahí no hay carestía de agua. En el Palacio de las Miravillas, que actualmente está el presidente del gobierno actual. Mañana, cuando haya otro presidente, estará. Conocido popularmente como el Palacio de las... Dejar que termine, por favor. Como el Palacio de las Mil Maravillas, han puesto una máquina que ha costado 25.000 euros, pagados con fondos europeos, que produce 200 litros de agua diarios. Pues, un palacio que normalmente los presidentes de un partido u otro han utilizado normalmente 4 días, bien podían dar ese agua de regadío. Y, como bien ha dicho, y ya termino, mis compañeros, se le ha propuesto al Partido Socialista sentarse a negociar, que haya un conjunto tanto de la transferencia ecológica como del Ministerio de Medio Ambiente de allí, para que hagan las propuestas. Y también al comisario Sinqueviciu se le ha pedido que diga qué es lo que quiere que se ponga en ese proyecto para que salga adelante. O sea, qué propuestas hay para que salga adelante. Pero el agua se necesita. Mariano Rodríguez. No es el tema, pero en ese palacio he dormido yo. Y dejar que hable Mariano. Yo aprecio mucho a mi amigo Manolo, lo aprecio mucho, pero esta exposición que ha hecho es defender lo indefendible. O sea, Manolo lo que ha hecho es defender lo indefendible. Y yo no puedo estar de acuerdo en que meta temas que son de revista de salsa rosa, eso de la máquina, del agua, de que no sé qué. No. Aquí lo que nos interesa es salvar Doñana. Es lo que interesa, salvar Doñana. Y cuando no hay agua, es difícil vender la moto. Y esa moto la ha vendido Moreno Bonilla, de que no tenía que hacer nada en Andalucía. Está viendo que la encuesta ya no tiene mayoría absoluta, porque ya no la va a sacar en Andalucía. Pues voy a sacar un melón. Voy a sacar el melón de Doñana. Pero claro, el melón de Doñana se ha vuelto contra él. El melón de Doñana se ha vuelto contra Moreno Bonilla. ¿Por qué? Porque usted no puede asegurarle a los agricultores agua cuando no hay. Usted dice que no, que eso es culpa... Su consejero, esta mañana oyéndolo, no, el 80% es culpable el gobierno central. Pero ¿cómo usted es tan mentiroso, oiga, señor consejero? Usted es un mentiroso. Sin agua no hay agua en Doñana. ¿Y tú cuándo llamas? En Doñana no hay agua. Y el trasvase que tenía que venir a través del Tinto, de los días, a través del Piedra, ya está hecho. A ver, si los 25 Rosa, en un momento iba Pollito. Se han trasvasado ya... No, Julián, termino. Se han trasvasado ya 18 y quedan 7 para consumo humano. Y hay que decirle a Moreno Bonilla que acá que ha adelantado con decir que Andalucía, si fuera Cataluña, ya estaban hechas las obras. Pero si usted ha hecho el 0,15% de los presupuestos de Europa, si usted no ha conseguido hacer ni una obra en Andalucía, que los presupuestos de usted Yolanda de Europa. Rosa Porras. No entro en debate, solo quiero decir que cuando yo decía con el mismo énfasis que tú, mentiroso, al presidente del gobierno, porque así lo consideré, me dijeron que era más fino y más elegante decir ha faltado a la verdad. Pollito Rojo. Bueno, pues yo tengo que decir que aquí hay en esto iban a cuestiones. Yo pienso que tenemos ahí el tema de las desaladoras, que se debe seguir investigando sobre esto hasta que sean rentables, y que hay cosas que sean absolutamente necesarios regar, como son los árboles, para que puedan sobrevivir los árboles, no ya las cosechas. Y luego, por otro lado, pues también el otro día en un medio de comunicación me alarmé bastante, porque ahí oía un tertuliano, que no sé qué datos tendría el tertuliano en cuestión, pero hablaba de que 1 litro de leche
eran 1000 litros de agua. Y digo, pero qué barbaridad está diciendo este hombre, qué barbaridad tan grande. Una vaca consume 80 litros de agua al día y da entre 35 y 40 litros de leche. Entonces, 1 litro de leche cuesta 2 litros y poco de agua. Entonces, creo que también algunos medios de comunicación tenían que tener presentes estas cosas y llamarle la atención a los tertulianos que desageren estas cosas de esta manera, porque esto crea alarmismo. Decir esas barbaridades es crear alarmismo. ¿Cómo se una va a necesitar 1000 litros si consume 80 y de esos 80 que consume da 40 litros de leche? Pues entonces... Bueno, vamos a ver. Lo siento, Manuel, a veces estamos de acuerdo, pero hoy no nos toca. Eso de que la corona del condado no tiene nada que ver con Doñana es una utilización un poquito torticera, y perdóname. No es lo decir, digo yo. el agua, ya no lo dices tú, pero es un alemán. Bueno, pues es que Un alemán. vamos a ver, los alemanes también se equivocan, ¿o no? Fíjate lo que hicieron en Volkswagen con el Siempre nos medidor. fijamos en Alemania. Yo no. Bueno. Con los medidores de CO2 de los coches Volkswagen, y nos engañaron y eran alemanes. O sea que Yo lo tuve. los alemanes también se equivocan. Al grano. Vamos a ver. Cualquier modificación estructural del entorno de Doñana va a tener repercusiones en el mantenimiento de Doñana. Decir en la proposición de ley que se trata de utilizar las aguas superficiales del trasvase, del Odiel, del Piedra y del Tinto es una manipulación también, porque saben que no es posible. Os he dicho lo que dice la ley. Ese trasvase solo es posible para consumo humano en caso de necesidad y para riegos de emergencia en aquellos cultivos que ya están, no en los nuevos. Si se regularizan ese terreno, pues al final lo que se está diciendo es que se van a regar nuevos terrenos. Es verdad que la ley no habla de regularizar los pozos ilegales. Es verdad que haría falta un gran esfuerzo para cerrar todos esos pozos ilegales. Y sabemos que, por lo que decíamos antes, de que tenemos una administración muy garantista, es muy difícil. No quiero aquí, bajo ningún concepto, demonizar a los agricultores. Los agricultores están haciendo lo que les estamos obligando a hacer. Cada vez queremos más fresas, queremos importar más, queremos crecer más, y no es normal que estemos comiendo fresas desde enero hasta septiembre. Todos tenemos una responsabilidad, de alguna manera social, en este modelo productivo. Y voy a terminar muy rápido. Solo hay en este tema un interés electoral torticero. Son 5 municipios los que están afectados por esto. 5 municipios que suponen de un total de 80 en toda la provincia de Huelva, pero que van a tener el control de la Diputación de Huelva, que van a tener, por tanto, el control de cómo tratar a esos pozos ilegales, sí o no, aunque haciendo la vista gorda, aunque desde los gobiernos se pretenda cerrar esos pozos. Y voy a ser más dura. A mí me parece que es un uso desviado, es un uso desviado y corrupto de la técnica legislativa para conseguir algo que la ley no contempla. Con esta proposición, en este momento, se pretende el control de esos 5 municipios, porque saben que no va a ningún sitio. El Gobierno lo va a recurrir al Constitucional, lo va a paralizar porque así se contempla, y Bruselas lo va a paralizar también. Pero van a poder tener el papel de después Gómez, salvadores de los agricultores, mientras que otros son los que los de alguna manera penalizan. Muy breve, porque es enlazando un poco con lo que dice Paula al final, que es una medida totalmente electoral. Ya es repetirme en alguna de las cosas, entonces no voy a destinar mucho tiempo. Moreno Bonilla, el presidente de la Comunidad de Andalucía, no se juega nada porque él no se presenta a las elecciones. Entonces es una jugada puramente electoralista. Él hace una proposición de ley para que lo puedan entender perfectamente los oyentes. Pero que a Feijóo le puede salir mal a nivel nacional, efectivamente. Comparto eso. Moreno, que no se juega su
absolutamente nada en Andalucía, hace una proposición no de ley para ponerse de su parte al electorado de unos municipios concretos para poder gobernar en las elecciones locales la Diputación, como decía. Entonces, yo creo que se han medido mal las cosas, y se puede crear un precedente que no es bueno para el medio ambiente español. Pero sí, en algo que no ha salido y me ha extrañado, quizás hablando de las aguas y hablando en España de los parques nacionales, ha sido el Plan Hidrológico Nacional. Yo creo que ese es un tema que últimamente se está reivindicando por parte de algunos de los partidos, fundamentalmente de los nuevos, y el Plan Hidrológico Nacional sí que requiere de una exposición y de un debate en un momento determinado a nivel nacional de todas las fuerzas políticas, porque las aguas son las que hay. Están ya nacionalizadas, se nacionalizaron con Felipe González, pero el uso que se hace de las mismas y la disposición de las mismas a través de las comunidades autónomas, pues lógicamente nos lleva a situaciones parecidas. Creo que un debate sereno a nivel de Estado del Plan Hidrológico Nacional sería bueno absolutamente para todos. Era precisamente Adelante, Julián. Atendemos a Julián Escolástico. Era precisamente lo que iba a comentar, que cerramos con el Plan Hidrológico Nacional está detrás de todo esto. Eso no se puede hacer ahora, antes de las elecciones, ni pasado mañana, ni tampoco la propuesta de ley, ni tampoco la propuesta de ley de Moreno Bonilla. Pero a mí lo que me enerva realmente es el aprovechamiento político y electoral de estos temas por todas las partes, claro, y que no haya realmente un interés por solucionarlo, que pasa, como apuntaba Escolástico, porque todas las fuerzas políticas, en este caso sería el PP y el PSOE, porque atañe a Andalucía, se reuniesen, hablasen tranquilamente y tratasen de buscar soluciones. A mí ayer me dolió que fuese el consejero de Andalucía a Bruselas o donde fuese de la Unión Europea y no fuese con él algún representante del gobierno español. A mí me duele que Moreno Bonilla saque esa propuesta de ley sin antes consensuar. Podía haber hecho un decreto ley, como ha dicho Manuel Tabas, y ya está, ¿no? Pero vamos, ya sería el colmo. Sin antes consensuar con el gobierno central, que en este caso es socialista, ese tema. Yo creo que falta consenso, creo que falta entendimiento político y creo que sobra aprovechamiento electoral de cualquier tema. Ya dije antes, y acabo, que cuando pasen las elecciones todo esto se olvidará. Pero cuando pasen las elecciones es cuando se deberían de reunir el gobierno, los distintos partidos políticos y tomar partido en este tema y en otros muchos, sobre todo como el Plan Hidrológico Nacional, del que estamos desamparados desde hace ya unos cuantos años. Tabas y matiza Escolástico. Todo es política y cuando están cerca unas elecciones, la política se afianza todavía más. Tanto puede ser política eso como el anuncio. Pedro Sánchez anuncia una inversión de 1.800 millones para dignificar el sector agrario. Eso también es política. ¿Por qué anuncia los 1.800 millones ahora? Vamos a ver, como bien dice Julián Gómez, se le ha propuesto al Gobierno central, vamos a sentarnos, que la ministra de Transición Ecológica se reúna con nuestro representante de Medio Ambiente. Lleguemos a una solución. ¿Qué es lo que no está bien de este proyecto? ¿Qué quitamos? ¿Qué ponemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? Lo mismo que ha dicho Bruselas. Cuidado, que el comisario europeo de Bruselas ha dicho ahora que va a estudiar lo que le ha dicho el representante de la Junta de Andalucía cuando estuvo ayer, que por cierto la reunión iba a ser el 3 de mayo y se ha adelantado porque al parecer se le están llegando informaciones no adecuadas a la Comisión Europea o interesadas, como bien dice mi amigo Julián. Escolástico. Que el gobierno ha manipulado a ese comisario. Eso es muy grave, ¿eh? Yo no lo digo. Cuando Casado y Fijó van a Bruselas a criticar tal... Eso también es muy grave. También es muy grave. Que todo es grave. Escolástico, por tercera vez. Desgraciadamente se hace. Pero Julián, no puede un representante del gobierno acompañar al consejero a Andalucía, a Bruselas, porque son proyectos distintos. Es decir, yo no puedo acompañar... Un momento, termino. ¿Y por qué no? Si el consejero va a Bruselas de manera independiente, sin pedir amparo al gobierno español, sino de manera independiente, termino, por favor, no, y va con un proyecto que está en contra del propio gobierno español, ¿cómo va a ir uno a apoyarlo y el otro a defenderlo? Hablarlo. Termino, por favor.
No puede ir uno a apoyar y otro a defenderlo. Hay declaraciones. 30 segundos, Escolástico, el venga. consejero de Andalucía no tenía que haber ido a Escúchame, Bruselas porque Escolástico, hay declaraciones de Moreno Bonilla diciendo es un proyecto de ley, todavía no está Claro. finalizado, vamos a negociarlo, se puede cambiar, y eso lo dijo antes de ir a Bruselas. Pero claro, pero si es que el proyecto de ley, no tiene nada que cambiar, si lo van a retirar, si el propio PP va a retirar el proyecto de ley. Y otra de las cosas que no ha salido también, el objetivo ya lo ha conseguido. Y otra de las cosas es que no puede haber paz nunca política, porque con el sistema de elecciones que tenemos cada 6 meses, como bien decía Paula, si no tenemos una comunidad tenemos otra. Y siempre Bueno, hasta aquí el tema. hay que unificar las elecciones. Habéis sacado la bola de Hasta aquí el tema. No, bueno, no, pero la verdad. objetivo lo ha conseguido. Los espectadores y los oyentes, tanto de Onda Cero como de Más Televisión, saben que nos espera un mes de mayo muy calentito. Sí. Y no hablo de temperatura, que también. Que también. Así que aquí iremos ofreciendo a todos ustedes lo calentitos que nos vamos a poner. Bueno, en fin, que don Manuel Tabas, que muchísimas gracias. Que llueva, por favor, que los necesitamos. Doña Rosa Porra, Pues muchísimas que gracias. saquen a la Virgen en procesión. Pues decía Buenos Osa, días. Ahí hay que hacer una rogatoria. La sacamos, pero para llover no está. Muchas gracias, doña Rosa. Gracias, estoy encantada, me alegro mucho estar con todos. La pelea hoy no ha sido Don muy grande. Julián Gómez, muchas gracias. De nada, y el empecinamiento es tal que no me extrañaría que no lo retiren. Don Manuel Alarcos, muchas gracias. Pues deseando... Iba a ver- haberte dejado 10 segundos para el himno de la No, UGT. que habla de Franco. No, que va. A ver, 20 segundos. A 20, ver, no, 20 no, por segundos. favor. 20, solo. Julián, no. Obrero que vas tus fuerzas a dar en pro de tus hijos y tu bienestar. Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Don Escolástico, muchas gracias. Nada, gracias a ti, como siempre, y a todos los oyentes y contertulios y oyentes que nos han... Y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame.